¿Qué pasaría si durante 3 días y 3 noches el mundo quedara cubierto en tinieblas y sumido a la más profunda oscuridad? Durante siglos, videntes, místicos y santos han hablado sobre esta profecía, sobre estos eventos en los que 3 días y 3 noches de completa oscuridad llegarán y solo la fe podrá salvarnos. Muchos asocian todas estas visiones y todos estos eventos proféticos al fin de los tiempos. Pero para poder entender toda esta narrativa tenemos que saber unas cuantas cosas primero. ¿De dónde surge esta profecía? ¿Qué dicen exactamente los mensajes proféticos? ¡Órale, putos! ¿Qué simbolismo podría tener? ¿Cómo interpretarlo? ¿Y qué significado podría tener para nosotros hoy? No es hasta el siglo XIX que los videntes se refieren a esta profecía como los 3 días de oscuridad. Pero tenemos que recordar que anteriormente, siglos antes, ya se habían tenido visiones de lo mismo, aunque no se referían a ellas como los 3 días de oscuridad. Pero antes de todo eso, tenemos que aclarar el por qué. ¿Por qué va a suceder o podría suceder esos 3 días de oscuridad? Las razones son las catástrofes, pero realmente cualquier tipo. Una catástrofe como un asteroide, un conflicto nuclear, cambio climático, muchas posibles causas. El humano es especialista en poner trabas en la existencia. Pero lo curioso aquí viene cuando nos remontamos la literatura mística de la Iglesia. Estas posibles catástrofes ya vienen descritas. Desde la Edad Media ya algunos santos habían tenido visiones sobre ese infierno al que ellos se referían, como el inframundo y el fin de los tiempos. En estas visiones aparece esa oscuridad, aunque recordemos que no se refieren hasta el siglo XIX a los 3 días de oscuridad como los 3 días de oscuridad. Pero en las visiones que tenían en la Edad Media veían esa oscuridad en las calles, fuego en el cielo y demonios deambulando por las calles. Pero ahora centrémonos en el siglo XIX. Conocemos al padre Pío de Pietrelcina, a la beata Ana María Taigi, a otra beata Ana Catalina Emmerich, entre otros videntes. Los 3 vieron esos 3 días de oscuridad en los que los demonios vagarían sueltos por las calles, imitarían las voces de tus seres queridos. Para poder entrar en tu hogar. Y ese simple gesto podría acabar con tu vida y la de todos los que estuvieran en el interior del hogar. También resaltaba la beata Ana María Taigi la importancia de las velas de cera de abeja benditas. Decía que solo esas serían capaces de iluminar, pues cualquier otra vela no haría su función y sería como si el aire mismo rechazara su luz. Todos coinciden y hablan de la importancia que tiene el permanecer en el interior del hogar, no mirar a través de las ventanas y sobre todo no abrir la puerta. Den suministros de agua potable, latas de comida, una radio a pilas, armas, todo lo que sea necesario. Pues todos ellos coinciden también que ese significará el fin de los tiempos. Y ahora que os he explicado así a grandes rasgos el tema de la profecía, cuanto más te adentras empiezas a atar cabos y te das cuenta de que hay un paralelismo con muchísima semejanza a la realidad, a nuestra realidad. Todos los conflictos, los países en guerra, genocidios, muerte, destrucción, todo lo que está pasando a día de hoy, que no es poco. Todo ello viene descrito en una profecía o en otra, y en esta en concreto de los 3 días de oscuridad, pues se asemeja mucho a una posibilidad por las cosas que se hablan, como una posible guerra nuclear, una explicación lógica a los 3 días de oscuridad y que no es tan disparatada que pueda ocurrir en la realidad, pues todos los países de potencia mundial están enseñando sus grandes armamentos. Hay muchas cosas que esta profecía dice que estaría muy bien que investigarais porque hay mucha chicha. Y os daréis cuenta de que la geopolítica actual y lo que vaticina la profecía tienen bastante en común.
Y también es cierto que de manera simbólica sí estamos viviendo un tiempo de oscuridad, con las guerras y las tensiones internacionales, Ucrania, Medio Oriente, la desinformación y la manipulación de la información que nos hace preguntarnos constantemente en qué creer y en qué no, qué fuente es confiable y qué fuente me está metiendo una troll. La crisis económica, ecológica y sobre todo la crisis moral que poco a poco va apagando la esperanza colectiva. Si lo analizamos de forma simbólica, podríamos referirnos que estamos pasando un tiempo de oscuridad en un sentido espiritual, en el que la humanidad está más desconectado que nunca de esa parte espiritual de nosotros mismos, lo cual colapsa la claridad moral y nos convierte en un mundo que ha perdido el sentido de dirección. Los demonios vagarán por la tierra. ¿A qué se refiere? Si lo analizamos de forma simbólica, podría estar refiriéndose, en un contexto moderno, como ideologías destructivas, corrupción, odio, intolerancia o violencia mediática. Las voces engañosas recuerdan a una sobreexposición de información falsa, discursos manipuladores o redes sociales que solo fomentan miedo y división. Y destaco una creciente crisis de valores. Se normaliza el egoísmo, la superficialidad, la polarización, el consumo, la sexualización, la violencia. Hemos perdido completamente el rumbo de nuestros valores, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es correcto o no es correcto. Si hacemos una lectura simbólica, podríamos referirnos a esos demonios como los impulsos negativos que dominan a la sociedad cuando se apaga la luz del discernimiento. En un sentido literal, podríamos relacionarlo con apagones energéticos o crisis de suministros, que ya se mencionan como posibles escenarios de tensión mundial. Y algo muy curioso de lo que todos hablaban también es que después de esos 3 días de oscuridad, después de purificarse la Tierra, llegará una nueva era. Muchos analistas ven que estamos en una época de transición global. Los cambios de poder geopolítico, Occidente versus Oriente, transformaciones tecnológicas aceleradas, crisis ecológica que nos obliga a representar nuestra relación con la Tierra. Todo apunta a un fin de ciclo histórico, donde el sufrimiento puede dar paso a una reorganización del mundo. Y si lo miramos desde un punto espiritual, muchas personas sentimos un despertar de conciencia, buscamos sentido, conexión, propósito, después de años de confusión y caos. Y por último, el juicio. He dejado el juicio para el final porque me parece importante resaltarlo y que quede ahí. En la profecía dicen que estos días de oscuridad será un purgatorio y que cada alma será juzgada. Los justos sobrevivirán y los impíos perecerán. El planeta atraviesa un juicio moral y ecológico. La crisis climática muestra las consecuencias de nuestros actos. Las guerras evidencian los límites de la ambición humana. Las desigualdades sociales claman por equilibrio. Es como si la humanidad estuviera siendo evaluada colectivamente. Una lectura simbólica podría decirnos que no es un juicio con fuego, sino uno natural y ético. Cada acción trae su consecuencia. Y ahora, esas consecuencias son globales. O nos dejamos de simbolismos y podemos verlo desde una manera más directa. Guerra nuclear. Muchos de los místicos, santos y videntes que tuvieron aquellas visiones proféticas, aun sin saber cómo referirse a lo que veían, se referían a hongos de fuego cayendo del cielo, que hoy día podríamos representar como hongos atómicos. Hablaban de que el aire estaría contaminado de sombras que también podría interpretarse como que el aire estaría contaminado de radiación. Y eso explicaría el motivo por el cual no podemos salir tampoco. Si caen bombas, los que sobrevivan y les haya afectado gravemente la radiación podrían vagar por la tierra y por las calles, lo cual también podría ser un análisis más macabro y una explicación de esas voces que llamarían a través de la puerta. Tal vez sí que es un amigo o un familiar, pero abrir esa puerta sería dejar entrar la radiación y no lo recomiendo.
Los días de oscuridad también podrían explicarse dado que las explosiones levantarían muros de polvo tan altos que serían capaces de cubrir el cielo por completo y que ese sea el motivo por el cual el sol va a quedar tapado. De hecho, en algunos manuscritos se recogen literalmente esas palabras: muros de polvo tan altos que cubrirían el cielo completo, cubrirían al mismísimo sol. Y este ha sido mi pobre análisis de la profecía de los 3 días de oscuridad. Lo siento si no he sabido explicarme bien, a veces divago muchísimo. Hay un montón de historias extrañas, súper interesantísimas, que han pasado, pasan o pasarán y que se tienen registros, estudios o investigaciones al respecto. Todavía no tengo idea de lo que hablaré en el próximo vídeo, pero si queréis darme alguna idea, podéis dejarme un comentario.